Tardes. Eh, Primero, bueno, saludarlos, presentarles este pequeño ejercicio que se hizo eh, a partir de la maestría, ¿no?, en innovación social de la MADIS de la Universidad de Nariño. Eh, Primero, pues, estaba tratando de ver cómo explicaba en estos 15 minutos más o menos todo este proceso. Entonces voy a tratar de contarlo en 5 partes, ¿no es cierto? Hablar un poco del COVID, de COVIDeas, que ya les explicaré qué es, pues un pequeño análisis que se hizo, la etapa de prototipado y el testeo, ¿cierto? Entonces, de esas 5 etapas vamos a hacer esta pequeñita charla, que muy seguramente, por tratar de no alargarme, la voy a hacer la voy a hacer seguramente mucho más corta y va a demorarme menos de los 15 minutos. Bueno, empezamos por la pandemia. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Y hasta la fecha, esto pues lo revisé ayer, ¿no es cierto?, en el Instituto Departamental de Salud de Nariño, que pues tiene estos datos. En el mundo hay 239 millones, ¿no?, de contagios, ¿vieron?, de los cuales hay 4.5 millones de muertes. En Colombia, 4.9 millones de infectados, 127.000 muertes. En el departamento de Nariño, 89.000 casos, de los cuales hay 3.000 muertes. Y más o menos en la ciudad de Pasto, se puede llegar más o menos al 50% del departamento, ¿no?, más o menos unos 45.000 casos, unos 1.500 muertes. El día de ayer, que revisé la última informe, el boletín, hablaba de una muerte por COVID el día de ayer, ¿no? No sé si de pronto ustedes vieron un comercial argentino que hablaba de, bueno, cuántas muertes podrías permitir, ¿no es cierto?, en una pandemia. O sea, tú, como una persona X o Y, cuántas personas que mueran sería considerablemente aceptable. Entonces el muchacho decía una, por decir algo. Entonces decían, ¿qué tal si esa persona fuera tu hijo? O 5, ¿qué tal si esos 5 fueran tu papá, tu mamá, tus hermanos y tu esposa, por decir algo? Entonces la idea de esto es pensar que pues no deberíamos permitir ninguna, ¿no es cierto? Pueden pasar, pero entonces por eso se llama que la pandemia no termina, porque nos empezamos a relajar mucho y pues muy posiblemente en ese momento de relajación hubieron muchos más casos de los que deberían haberse permitido, ¿no? De hecho, creo que todavía se está relajando y se están haciendo muchas cosas y en realidad la pandemia aún no acaba, ¿no es cierto? Según también la OMS, desde que comenzó la pandemia hay 3 recomendaciones básicas y que no han cambiado, que nos ayudan a que esta pandemia pues sea un poco menos peligrosa, por decirlo, ¿no?, de alguna forma. Entonces sigue siendo el lavado de manos constante después de cualquier actividad, después de salir a la calle, después de ir a trabajar, etcétera, etcétera. Lavado de manos constante, el uso de tapabocas siempre, cuando está uno en contacto con otras personas, y el distanciamiento social, ¿no es cierto? Tener estos 2 metros de distanciamiento social siguen siendo las 3 recomendaciones básicas y más importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, esa primera parte como un pequeño pues, resumen de lo que es esta pandemia. La segunda parte de mi exposición, mi charla, se refiere a cómo comenzó esta idea, este proyecto. Pues hubo un concurso que organizaba pues la MADIS con la Secretaría de Tránsito del municipio, que se llamaba COVIDeas, y que invitaba a las personas a plantear un proyecto donde pues hubiera algún tipo de elemento que nos ayudara a combatir, ¿no?, esta pandemia. Los estudiantes Laura Sofía Realpe, Juan Camilo Usuga creo que es, y Marceli Navarro, son estudiantes de diseño industrial de la Universidad de Nariño, presentaron su propuesta y fueron los ganadores. Bueno, pues el video era como muy interesante, pero pues por cuestión de tiempo no es posible como indicarlos, y explicarlo rápidamente. Lo que ellos planteaban era una especie de collar, ¿no es cierto?,
que la gente cuando entraba a la Secretaría de Tránsito se lo ponía. Bueno, esto en un principio lo plantearon ellos para un hospital. Se lo ponía el collar y pues cuando estaba activado, si uno se acercaba mucho a otras personas, pues el sensor pues prendía la luz y tenía un pitidito, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el ganador, el que dio el pie pues a este proyecto. Una vez pues pasó el concurso, pues la MADIS, el profesor Carlos, pues me dice que si podía acompañar a estos muchachos para que pues tratemos de aterrizar un poco el proyecto y tratar de hacerlo realidad, ¿no es cierto? Una cosa que analizábamos o que veíamos es que estos collares, pues uno que teníamos que tener muchos collares, ¿no es cierto? Porque es mucha la gente que entra a la Secretaría de Tránsito a hacer sus trámites. Y dos, pues, que iban a estar intercambiándose los collares y pensábamos, pues, o nos dábamos cuenta que al estar intercambiando este tipo de elementos, pues en realidad estaban teniendo en contacto un posible transmisor del virus, ¿no es cierto? Porque si cada persona lo tenía y después tenía que pasárselo a otro y otro y otro todo el día así, pensábamos que de pronto podría ser más contraproducente de lo que podría ayudar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tomamos claramente el concepto que queríamos trabajar es en la tecnología social, no pensada pues como todo esto de las redes, sino más bien de la tecnología aplicada una problemática social, ¿no es cierto? Y pues que trate de ayudar no con bienes comerciales, no sé, no más bien con fines en este caso de educación, ¿cierto? Educar a la gente para que respetemos ciertas normas, ¿cierto? ¿Qué teníamos que tener en cuenta o qué queríamos tener en cuenta? Pues básicamente lo que el dispositivo que habían planteado los muchachos, pues pretendía, uno, que era el distanciamiento social, dos, que era la utilización de sensores dentro de su propuesta, y luces LED, y de pronto pues un pitido o algo que indique que uno está infringiendo esa norma, ¿no es cierto? Bueno, empezamos entonces, bueno, pues esto fue más o menos un render de lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? Qué pena. Eran básicamente unos sensores y la gente se ubicaba cuando las personas estaban ubicadas pues adecuadamente, un pequeñito video no muy largo que nos enseña y nos dimos cuenta que cuando lo estábamos haciendo así, pues la gente por su afán, no sé, trató de ponerse en el centro. Entonces, utilizamos este espacio que aquí para poner en un principio, pensábamos en una información que podría ser adecuada al centro donde están. Pongo un ejemplo, si estaban en la Secretaría de Tránsito y necesitaban hacer cierto trámite, pues que en estos elementos pues explicara de pronto la documentación que se necesite llevar o elementos que necesiten para que mientras esperan pues puedan aprender algo. Y al final decidimos que poner estos tres elementos de protección sería lo más adecuado. Después de ese análisis, bueno, pues no fue tan rápido como lo dije, pero bueno, después de todo ese ejercicio de análisis, pues empezamos con esta etapa de prototipado. Aquí también los muchachos hicieron parte del ejercicio. El gran pues, aliado Lamadis con su eh, ingeniero estrella, que es Martín, que creo que de hecho está por aquí también ayudándonos hoy, que es ingeniero electrónico o eléctrico electrónico, si no estoy mal, que fue el que se puso al hombro pues, el proceso de prototipado en esta parte electrónica. Y también nos acompañaba Luis Benavides, que era el monitor, pues, y todo el apoyo de las que están en el Fab Lab, ¿cierto? Entonces tuvimos una parte muy interesante que fue que todos estos elementos como acoples, como la cajita donde estaban los sensores, donde estaba el LED, estos pequeños elementos donde se afianzaban los motores, ¿cierto? Donde sostenían los tubos, ¿no? Que hacían funcionar este elemento. Todos se hicieron en impresión 3D, ¿no es cierto?
en el Fab Lab, entonces no se compró ninguno de estos elementos, estos todos fueron elaborados, impresos ahí, que me parece una cosa interesante e importante. Toda esta parte electrónica se trabajó en Arduino, bueno, todo esto lo hizo Martín, ¿no? Todo este desarrollo de estos elementos, bueno, toda esta parte un poco más compleja y más técnica de cómo hacer que los sensores funcionen, de ver las distancias, ¿no es cierto? Toda esta parte de testear y ver que pueda funcionar el elemento. Y por último, pues, bueno, esto fue totalmente hecho en madera, MDF. Teníamos una parte de sublimación, bueno, sobre la tela. Hicimos unos pequeños cojincitos que se veían agradables, donde explicábamos aquí el porcentaje de camas UCI al día. La idea es que el porcentaje se podía cambiar día a día, porque nos parecía interesante que cuando se veía que el porcentaje estaba alto, de hecho, en esta época donde hicimos el testeo estaba pues el ejercicio de lavado de manos, el de ponerse la mascarilla y ¿cómo se llama? Del distanciamiento. Entonces vamos a un videito muy cortico. No sé si lo pueden ver ahí. Más o menos. Sí, entonces más o menos este era el ejercicio. De hecho, está la casa. Cuando la persona se ubica en la parte trasera, no hay ningún problema de sesión. Y cuando pasaban, pues los sensores activaban pues estas palanquitas, indicando que pues ya no podía pasar, ¿no? Tal vez sí, al construirlo, pues ya no se volvía tan simple, ¿no es cierto? Volvemos aquí. Cuando la persona adelante estaba, era restrictiva, ¿no es cierto? Se hizo como se había pensado desde el principio, de otro lado, ¿no es cierto? Y pues aquí hay unas fotos rápidas, de hecho yo estoy por aquí. Del lado de acá pues igual estaban en estas separaciones que utilizan en todas las oficinas, ¿no es cierto? La idea que la persona estuviera aquí, cuando la persona estuviera aquí adelante, pues aquí se leía el porcentaje de camas UCI, nos explicaba que tenemos que usar todavía tapabocas, que tenemos que tener lavado frecuente de manos y que tenemos que tener un distanciamiento social, ¿cierto? Y uno podía pasar sin ningún problema al siguiente puesto. Perdón, Javier, quedan 2 minutos. Sí, perfecto, ya estoy acabando. Después del testeo, pues entonces tenemos unos pequeños, los llamé resultados aquí, ¿no es cierto? Del ejercicio. Tuvimos un primer problema del testeo. Claramente, ¿cuál era? Pues estaba en la mitad de la pandemia, nadie quería salir de su casa y pues ir a hacer un ejercicio de testeo. Nos parecía, pues en mi casa, mi esposa le parecía terrible tener que yo irme, sobre todo a la Secretaría de Tránsito, donde hay gente, pues, por montones. De hecho, no sé si me contagié ahí, pero me dio COVID, entonces, un problema muy grave. De hecho, cuando ya estaba un poco más bajo, empezó todo esto del paro. Edificio de una entidad pública. Tenemos un proyecto donde queremos evitar precisamente que la gente se aglomere y queremos tener distanciamiento. Y pues entrevistar a la gente pues nos parecía complicado, ¿no? Porque pues uno les exige en un momento que tenga el distanciamiento y después uno acercarse a entrevistar. Entonces, tenemos que escoger bien a la persona que se veía como muy dispuesta, esperar a que salga el elemento y abordarla donde pues haya más aire y todo esto, pues siempre un complejo. El resultado, algo
importante que nos dimos cuenta es que la Secretaría de Tránsito funcionaba mucho mejor en la virtualidad. Pues este rol hacer la presencia. Una cosa importante es que dentro de las instalaciones se en realidad nos parece más importante que se cumplió es que sí educábamos a la gente. 2 metros es más grande de lo que pensaban, ¿no es cierto? O sea, la, el porcentaje de camas sucias y ver esos y que le repitan estos 3 elementos, lavarse las manos, ponerse tapa de piense y se dé cuenta que en realidad pues esto no termina, que hay que seguir haciendo. Y pues llamaba mucho la atención eso. Pues eso era todo, pues muchas gracias, espero haber